¿Verdad, Nati? Sí, bro, aparecí. Estamos de regreso. Apareciste, resucitaste, ya me hacía falta. Toda la mañana ausente, todo el día. Y regresé a mediodía. Pero chévere la actividad, por ahí vi los estados. Sí, profe, está bastante completa. Sí, Tuvimos señorita. bastante acompañamiento, una comunidad muy agradecida. De hecho, hasta almuerzo nos brindaron. Yo me vine antes y no pude almorzar, pero los muchachos sí se quedaron. ¿Y en qué Todos comunidad? muy colaborativos. ¿En En qué el barrio comunidad? San Miguel. Ah, sí, súper chévere. Está por aquí cerquita de la casa. Por aquí por Margarita Bosque. Sí, sí. Muy chévere. Esa zona indígena y es como un grupito indígena, ¿no? ¿O estamos hablando de otro? Sí, un cabildo, pero también personas de la comunidad en sí también se nos sumaron, niños incluso, niños pequeños, tenían 5, 6, 7 años, 12 años, también nos colaboraron bastante. Bueno, bacán, chévere, chévere. Bueno, mis amores, esta teoría no la alcanzamos a ver hoy, ¿oyeron? Porque yo más que no quiero como que ir a las carreras, sino que quede asimilado, o sea, que quede claro, porque como Liliana lo dijo en su exposición, es una teoría bastante, o sea, él habló de muchos aspectos que en hoy no tratamos, hoy no evacuamos todos los aspectos de, de la teoría como tal. Además, hoy es Día del Amor y la Amistad. Ay, mi esposo me está apresurando, ya fue un cumpleaños. Ay, señor, tómese su rato. Mire, eso es lo único que uno se lleva, como dice uno, el día que fallece, el día que Papito Dios lo recoge, se lleva son los momentos vividos y créame que sí, las obligaciones y eso llega hasta un límite, ¿sí me entiendes? Pero uno siempre tiene que pensar en uno como persona, como pareja, como familia, como todo, es lo primero. Entonces, yo no sé, me imagino que también muchos compañeros están en la misma situación. Pero, La mía no es esta, pero como dice, es entendible, porque Karina también. no, pero vamos a dar los 45 minutos. Simplemente que no Que quiero. mejor dicho, Karina está que se va a comer helado con el esposo. Mire, no sé nada con los niños. que el esposo, verdad que no está acá, Cari. Nada. no, él está festejando amor y amistad en otro país. Él está fuera del país. Sí, Sí. señora. Anda, Cari. Con los príncipes. Bueno, Es que la otra señora se le puso guapa porque tenía rato de no irla a visitar, entonces le tocó irse. mira, no estés sembrándole no le estés sembrando la cizaña, Cari, hoy. Me haces el favor. Esas bromas no, ¿verdad, Cari? Son es broma. Ay, mi amor, no, simplemente como les decía al comienzo de ahora de esta sesión, esta teoría es bastante extensa y vamos a tratar de irla procesando. Y Cari me puede ir, Vivi me puede ir ayudando, como ella fue la que socializó, vamos a hacerlo pausado. ¿Oíste, Vivi? Dime, Nati. Bueno, señor. Profe, me gustaría compartir lo que creo he entendido hasta ahora, a ver si voy bien o si tengo que cambiar algo. Perfecto, dígalo. Bueno, la teoría se enfoca más en lo que es la parte de la motivación. Nosotros por naturaleza como seres humanos nos frustramos cuando no cumplimos algún objetivo. Entonces, su idea es con esta teoría el cambiar la perspectiva de ver los fracasos, cambiarlos a la parte de motivación, a la parte de yo sí puedo y voy a lograrlo, y con eso equilibrar lo que vendría siendo la personalidad. Es correcto. Uno de los aspectos de la teoría es muy bien, Nati. La motivación. La motivación, la fuerza motivacional que debemos de tener los seres humanos. Porque él nos decía que así como nosotros tenemos ese afán de perfeccionismo, que cada vez queremos ser mejores, a veces ese perfeccionismo nos conlleva a nosotros a la frustración.
Y cuando nosotros nos sentimos frustrados, lo que hacemos es que tenemos un desequilibrio en nuestra parte emocional y que nos produce ¿cómo les digo? Una inestabilidad. Entonces nos decía que es fundamental que así como nosotros tenemos ese afán de perfeccionismo, tenemos que tener también esa fuerza motivacional que nos impulsa a seguir creciendo como persona, porque él decía que nosotros como seres humanos todos los días tenemos que tener una fuerza, un impulso que nos motive a alcanzar una meta, a realizar un proyecto y que eso tiene que ser de manera intrínseca. A mí a mí me pueden dar la charla de motivación más hermosa con la persona que sepa de motivación más famosa del mundo, con un experto en motivación. Pero miren, si yo no tengo no tengo esa voluntad, esas ganas de recibir lo que me están transmitiendo, si en mi fuerza, en mí está la situación de que no quiero escuchar y está ese sentimiento de no poder, esa frustración que no me deja avanzar, miren, ni que yo vaya a terapia psicológica avanzo. Pero si yo tengo esas ganas y esa voluntad de avanzar, de seguir, de tener esa motivación en mi vida, se puede lograr grandes cosas, porque él decía que eso parte de una fuerza intrínseca, innata que tenemos cada uno de los seres humanos y que hace parte de nuestra personalidad. Por eso él hacía énfasis en lo que les estaba explicando de esa motivación, el yo puedo lograrlo, yo sí lo puedo hacer, voy a tratar de hacerlo, pude hacerlo, lo haré hasta llegar al sí poder. Entonces, eso nos habla, dime, Vivi. De ahí donde parten que a veces muchas personas fracasan y ellos automáticamente ahí se frustran y ni si hagan lo que hagan, o sea, salen como que de esa condición. Sí, sí. De hecho, como dices tú, Vivi, bueno, yo cambiaría la palabra fracaso por de pronto no se dieron las cosas, porque a veces cuando uno dice fracasé, esa palabra engloba muchas cosas y yo siento que el fracaso en sí no existe. A veces fracaso es cuando no hay oportunidad alguna y nosotros somos pensantes y siempre vamos hacia adelante, entonces claro, eso sí es verdad, fracaso no existe. Fracaso hacia adelante como el elefante. Yo digo que son obstáculos que se nos presentan en nuestro andar, en nuestro caminar, pero yo puedo salir adelante con esas ganas, con esa motivación. Cuando yo aprendo a ver las cosas de una manera diferente, de una visión diferente, siempre le voy a sacar lo positivo. Aquí el problema es que nosotros en nuestra cultura, incluso desde pequeño, en nuestra formación de la personalidad y de ese carácter, que es lo que yo voy adquiriendo del medio, muchas veces lo que hay son limitaciones. Entonces siempre a nosotros, incluso desde pequeños, cuando estamos haciendo algo, nuestros padres, las personas que están a nuestro alrededor nos dicen, tú no puedes hacer eso, no lo vas a lograr. Ya nos están limitando. Entonces eso hace en la persona un eco y esa persona se va a sentir insegura para poder hacer las cosas. Entonces Alfred nos decía que nosotros tenemos que tener en nuestra vida esa fuerza que nos impulsa a seguir avanzando a pesar de los obstáculos que se nos presentan en la vida. Yo quiero que de hoy en adelante nosotros no hablemos de que fracasé, sino se me presentó un obstáculo que yo puedo avanzar y que yo puedo solucionar, porque de los errores tenemos que aprender. Recuerden que nosotros tenemos que ir forjando nuestro carácter y el carácter lo vamos forjando cuando tenemos esas experiencias, cuando nosotros aprendemos de todo lo negativo que nos pasan en una vida. Cuando por lo menos cualquier obstáculo que yo tenga, yo de ahí voy a aprender, voy a ser más fuerte para ir avanzando. Por eso que yo no sé en una clase que alguien me dice, Señor, ¿cómo logramos tener un carácter fuerte? A través de las experiencias que tú vives en la vida.
Cuando tú aprendes de esa experiencia negativa, te vas a hacer más fuerte y eso es lo que te va a impulsar a tener esa fuerza motivacional. Entonces también él nos decía en su teoría, nos hablaba de la teoría de la personalidad, te hablaba de 7 principios: la inferioridad, la superioridad, el estilo de vida, yo creador, yo consciente, metas fantasiosas e intereses sociales. ¿Qué es el sentido de inferioridad? Es cuando yo me siento menos que los demás. Ojo, cuando una persona tiene ese sentimiento de inferioridad, eso lo que hace es que te impide avanzar. Yo no me puedo sentir menos que los demás. Yo tengo para yo poder vencer ese sentimiento de inferioridad, tengo que trabajar mucho en mi autoestima, en el amarme a mí mismo, a mí misma y decir, yo puedo lograr hacer las cosas, yo soy capaz de hacer las cosas. Entonces, cuando yo me siento capaz, yo voy a ir avanzando. Pero cuando yo tengo ese sentimiento de inseguridad, me voy a sentir inferior. Por eso yo digo, nadie es inferior a otro, nadie es superior a otro. Todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos las mismas habilidades. Lo que pasa es que a veces hay algo que nos limitamos. Nosotros mismos nos limitamos y decimos de antemano, no puedo hacerlo. No, yo no voy a exponer porque yo soy mal hablando en público. Si tú tienes ese chip negativo de que tú eres mala para hablar en público, o sea, que tú no puedes hablar en público, mira, va a haber algo interno tuyo que te lo va a impedir. Pero si ustedes se preparan y dicen, sí lo puedo lograr, soy capaz, lo voy a hacer, va a surgir. Es como cuando surgen las cosas y vas a ver que todo, tú dices, yo fui capaz de hacer eso. Tú misma te sorprendes. ¿Por qué? Porque tú mismo te preparaste al decir que sí puede. Entonces, el sentimiento de inferioridad, Alfred nos decía que es un complejo que nosotros los seres humanos tenemos, muchos seres humanos tienen, y que lo que me limita a mí es progresar. Entonces, él nos decía que este complejo más que todo lo que hace es que tú limitarte para que te cumplas, cumplas las metas como tal. Entonces decía que cómo yo venzo ese complejo, cuando yo me enfoco en la motivación, cuando yo busco ser una persona para alcanzar el perfeccionalismo, sí, pero también teniendo presente esa fuerza motivacional. Entonces, él nos hablaba del complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Ojo con estos dos complejos. Los dos extremos no son correctos. Yo no puedo tener ese complejo de sentirme menos, ni tampoco puedo tener el complejo de superioridad de sentirme más que los demás. ¿Por qué? Porque los dos, ¿qué reflejan los dos? Que tu personalidad no está bien, que tú no estás bien. Porque cuando una persona tiene sentimiento de superioridad, ojo, superioridad, es que yo soy superior, yo soy más importante, yo puedo más que la otra persona, yo valgo más que la otra persona. Cuando yo tengo ese chip de ser superior a los demás, es porque en el fondo de mí hay inseguridades. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar esa partecita que es importante para formar la personalidad, es la autoestima. Cuando tú tienes una autoestima equilibrada, que no está baja ni está alta, tú vas a tener esa estabilidad, ni vas a tener complejos de inferioridad ni complejos de superioridad. Sí va quedando claro, mis hijos. Niñas. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Entonces tengan presente que él nos hablaba, miren todos los aspectos que nos está hablando Alfa. Nos está hablando de la fuerza motivacional, nos está hablando del perfeccionismo, nos está hablando del complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Nos está hablando, ahorita vamos a hablar de los estilos de vida que los explicó Vivi, nos está hablando de esos aspectos que son fundamentales. Les hago una pregunta.
cómo la fuerza motivacional y cómo los complejos de inferioridad y superioridad afectan la personalidad. ¿Qué se les ocurre? Afecta la personalidad de nosotros los individuos. La Una afectan pregunta. porque eso significa que se tiene una personalidad desequilibrada. El hecho de que nos dejemos llevar por no lograr los objetivos y rendirnos, el no pensar en superarnos, y el hecho también de sentirnos inferiores o superiores a los demás, significa que tenemos una personalidad desequilibrada y que hay inseguridades en nosotros. Entonces, la afecta bien la parte de la personalidad, toda la personalidad la manda. Señor, los extremos afectan la interacción social y al afectar la interacción social, pues vamos a estar desequilibrados porque no vamos a encajar. Sí, y él nos decía, antes de darle el uso de la palabra Juliana, Pues, espera un momentico, Vivi, nos decía que estos sentimientos, estos complejos de superioridad y estos complejos de inferioridad, lo que pueden desencadenar en los seres humanos son desequilibrios emocionales. Ahí donde viene la ansiedad, viene la depresión, vienen algunos trastornos de la personalidad que vamos a ver más adelante. La persona narcisista, el egocentrismo, el rechazo social, en fin, esto abarca muchos aspectos que realmente afectan esa estabilidad emocional que debemos de tener, porque los seres humanos es un deber de nosotros tener una estabilidad emocional, es súper importante. Entonces, ahora sí le doy el uso de la palabra a la niña Juliana Álvarez. ay, señor, se me fue la paloma. Se me fue la idea que tenía. No estoy ni cerca de ti para que cuentes esa paloma. Yo creo que decía Después que no sea la de La Paz, todo está bien. yo creo que, o sea, es como ejemplo, usted tiene un sueño, ¿verdad, señor? Usted tiene un sueño de, ejemplo, ser periodista, pero a usted ciertas personas le dicen que va, tú no sirves para eso, tú eres demasiado miedosa, te empieza como a meter intriga, pero yo creo que es basado en ti. Si usted tiene confianza en sí mismo y sabe de lo que es capaz y de lo que no es capaz, nada puede contra usted. Pero si ya es una persona que no confía del todo, al 100% no confía en usted en sí, pues esa persona termina influenciándola. ¿En qué sentido? Cuando no somos, cuando tenemos ese sentimiento de inferioridad. Exacto. Bueno. Que no creemos en nosotros mismos. Lo importante es que nosotros tenemos que creer en nosotros mismos y creer de que somos capaces de hacer todo, porque nada es imposible. Muy bien. Bien, Yuli. Bueno, él también nos hablaba de lo que tiene que ver con los estilos de vida. Él decía que el estilo de vida es fundamental y que es un elemento que influye mucho en lo que tiene que ver con nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque realmente los estilos de vida es lo que te hace a ti como individuo desarrollarte de una forma única y luchar para ser cada día mejor. Algo que él nos mencionaba en los estilos de vida es todo lo que los demás, es como decía Vivi, de los demás, ven a los demás como un todo en su totalidad, donde tú como ser humano, como persona, tienes que tener un estilo de vida de pronto estable, único, para poder lograr ese equilibrio emocional que nosotros queremos. O sea, el estilo de vida es fundamental. ¿Sí me hice entender? Mis amores, díganme si entendieron o no ese estilo de vida. Ahora, no, esa no lo entendí, señor. Repítame, por favor. Bueno, cuando él habló de los estilos de vida, él decía que es algo clave. El estilo de vida viene siendo algo clave para la formación de la personalidad.
¿Por qué? Porque el contexto donde yo estoy, donde yo me interactúo, lo que hace es que proporciona ciertas herramientas necesarias para que yo tenga un equilibrio emocional. Es por lo menos, Alfred decía que una situación de pronto yo estoy en mi estilo de vida o mi contexto familiar o mi Eso lo interacción. podemos, señor, eso lo podemos comparar con lo que nos puso a hacer del árbol. O sea, dependiendo, como dice uno, ahí podemos colocar el estilo de vida, como dice uno, en las raíces, ¿cierto? Y Ajá. después, pues, dependiendo de eso que nos, o sea, como que lo que nosotros tenemos, ese estilo de vida, es que se va a generar, aunque en el árbol las hojas son como que la causa de eso. Pero acá Claro. adentro sería dependiendo, ¿sí me entiendes? O sea, cómo es, cómo te criaron, cómo tienes tú ese estilo de vida, cómo tú te vas a presentar o cómo tú vas a estar en la sociedad. No sé, pues sí, es más o menos así. Sí. El estilo de vida va muy ligado a la interacción que tú tienes con el contexto donde tú te desenvuelves en tu ambiente, en tu contexto. La manera de cómo tú vives esa vida dentro de ese marco social. Entonces decía que si tú eres influenciado por los demás, eso también va a generar que tu estilo de vida no sea tan favorable. O sea, es decir, cuando tú estás en una sociedad, de pronto, en un contorno, en un ambiente, de pronto donde tú estás vulnerable a ciertas situaciones, a la droga, a la prostitución, a la delincuencia, ese es el ambiente. Y tu estilo de vida depende de muchas variables. Tienes de pronto carencias económicas. Entonces, él decía que estás en esa vulnerabilidad de que tu estilo de vida afecte tu personalidad como tal. Es decir, que la influencia de los demás, del entorno, pueda afectar tu personalidad como tal. Ahora sí. Claro, ahora sí me quedó perfecto. Entonces, en pocas palabras, cuando él habla del estilo de vida, él habla que el individuo se desarrolla de una forma única de lucha para lograr en ese equilibrio. Cuando la persona es consciente que lo que está a su alrededor le hace daño, en el caso de que si yo estoy en un ambiente de vulnerable, pero yo soy consciente y tengo una personalidad en la cual yo digo, no, yo quiero ser diferente, yo quiero romper con todo con estas situaciones que están en mi ambiente, la persona a través de esa fuerza innata que tiene, esa fuerza motivacional, puede lograrlo. Por eso yo soy de las que digo que no todos los que viven en un barrio vulnerable tienen ciertos patrones de comportamiento. No, porque hay personas que tienen unos principios cimentados y que como tenemos esa fuerza motivacional para seguir adelante, podemos vencer esas barreras y tener esa estabilidad que realmente nosotros queremos. O sea, esa estabilidad que debe ser lo que realmente nosotros queremos para nuestra vida. Esto es algo subjetivo. Entonces, como digo, la personalidad depende mucho de lo que tú como ser humano quieras, lo que tú como ser humano quieras lograr en tu vida, lo que quieras alcanzar. Y aquí volvemos otra vez a lo que es la fuerza motivacional como tal. ¿Quién me da un ejemplo? Espera un momento, a ver si entendí. Bueno, la fuerza motivacional tiene que ver mucho con la parte de la personalidad y cómo ésta decide si lo que ocurre en el contexto le va a afectar o no. Bueno, la fuerza motivacional, cuando Señor, yo pienso que eso es como la fuerza que uno tenga para superarse. Dese cuenta que a veces, digamos que en muchas familias, a veces no tienen como que la oportunidad de poner a estudiar por decir a una persona, pero resulta que esa persona se motiva tanto que termina alcanzando quizás metas que uno cree que no va a alcanzar. Entonces yo pienso que esa es la motivación individual de cada quien. Bueno, mire. La fuerza motivacional, sí, Vivi, tiene que ver con la voluntad, con lo que uno... La fuerza motivacional
respondiendo de la pregunta, Nati, es algo innato que tú tienes, las ganas tuyas de cumplir o seguir o avanzar. Pero esa fuerza motivacional está muy ligada a lo que tiene que ver con el estilo de vida. Si tú quieres para tu vida, Nati, superarte, seguir avanzando, tener una parte laboral, pero estás en una situación, en un contexto vulnerable, esa fuerza que tú tienes en la parte motivacional te va a servir a ti ¿para qué? Para vencer eso, para que tú misma cada vez que veas situaciones que tú sientas que están mal o estés tentada a hacer cosas que tú sabes que están mal, tú misma digas, no lo voy a hacer. ¿Por qué? La parte motivacional tiene que ver mucho con el temperamento. Claro. Es que eso es lo que estoy analizando, porque es que ahora me estoy yendo a temperamento y a carácter, porque usted sabe que el carácter es el que se va formando de acuerdo a lo que está en el entorno. Entonces, eso influye en ese tema que estamos tocando ahora. Entonces, yo pienso que esa fuerza motivacional depende mucho del temperamento que es genético, que es, como dice uno, eso se hereda. ¿Es por ahí? Sí, señorita, es que la fuerza motivacional puede ser por factores internos, que es algo intrínseco, que tú naces con ello, pero que lo puedes combinar con las ganas de seguir, o sea, con lo que tú estás viendo, pero más que toda esa fuerza motivacional nace de ti, de ti. Por eso que va ligado con el temperamento, pero también esa fuerza motivacional me ayuda a mí a moldear mi carácter. Estoy en una situación vulnerable, soy débil ante esa situación, pero yo pienso, no puedo caer en las drogas. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser tal. Entonces está la fuerza motivacional interna que te ayuda a moldear ese carácter como tal, o sea, van de la mano. ¿Sí me hice entender? También como que con el tema del ello, el yo y el super yo, o sea, todo está ligado ahí. Sí, es que de hecho si hablamos de Freud, eso sería, pero como este señor, él cogía mucho, sí, porque recuerden que son psicoanalistas los dos, que hablaban de unos impulsos internos que tenemos los seres humanos. Este lo llamó... Yo traigo a colisión es lo que yo he ido aprendiendo, ¿sí me entiende? Porque estos diferentes áreas, o sea, aquí estamos en un área diferente a lo que aprendí en otra y así, sino que yo estoy tratando de entender esa teoría ahora, ¿sí me entiendes? Entonces no sé si eso, yo creo que sí, yo creo que por ahí va, todo está ligado, porque este tema de la psicología es bastante como que si no es de tener como que no se nos olvide que aprendimos de esto y que aprendimos de lo otro y cómo están, como dice uno, porque mire que usted hablaba ahorita de algo y yo me acordé de una clase de los neurotransmisores que tenemos en el cerebro, que eso elimina una sustancia que la dopamina, la no sé qué, esto, lo otro, que todo eso influye en cómo tenemos nosotros, cómo actuamos, cómo es nuestro temperamento también, temperamento no, cómo es nuestra forma de actuar como tal. Claro, eso va muy relacionado. Todo lo de la psicología es un engranaje. Todo lo de la psicología es un engranaje que te lleva a lo mismo, a entender y a comprender el comportamiento. Tratar de entender, porque es a tratar, porque nunca vamos a poder como tener a ciencia cierta un concepto o sea, de haciendo pues un análisis del comportamiento del ser humano, ¿no? Porque eso es, o sea, yo pienso de que sí hay cosas que están como que paralelas y esto es así y esto es así por esto y esto, pero a la realidad es otra cosa, que por eso era que yo le decía el tema del método de observación. Total. Bueno, entonces sí quedó claro esto, mis amores. Quiero saber, porque vamos a hablar de los tipos psicológicos de la personalidad de Alfred. Profe, entonces, básicamente, la fuerza de motivación, si se tiene, se avanza, y si no se tiene, nos dejamos llevar por las encrucijadas que tenemos y que nos estancan. Así es. Buena reflexión. Mire, si nosotros analizamos esta teoría, a veces en nosotros hay muchas cosas que uno, o sea, pierde como que la motivación, las fuerzas de luchar. A veces cuando nos sentimos atrapados ante una situación,
uno dice, yo no puedo lograrlo, o sea, no soy capaz, no tengo fuerza. Pero si tú comienzas a buscar en ti, claro que la fuerza motivacional también depende de algo. También depende, como decía Yuli, de la personalidad. Hay personas que eso es porque es genético, hay personas que la fuerza motivacional no la logran de un momento a otro. Para poder tener esa motivación tienen que pasarle situaciones conflictivas o situaciones difíciles en la vida para poderse hacer más fuerte. Porque hay personas que son débiles emocionalmente. Entonces, eso, como eso es algo que es genético y también que la parte social influye, el carácter influye, entonces eso juega un papel importante. Pero la fuerza motivacional, cuando nosotros la tenemos, la vida nos cambia, porque somos capaces de tomar decisiones, somos capaces de mirar las cosas, las situaciones desde otra perspectiva. Somos capaces de, por lo menos, esa fuerza motivacional de cumplir sueños, de cumplir metas. Es que como Albert nos decía, la esencia de esta teoría es lograr que la persona salga hacia adelante. Él nos decía que la esencia consiste en que tú busques cuál es tu potencial, cuál es a partir de tus propias experiencias, tú puedas ir construyendo tu vida. O sea, si a ti te pasó una experiencia desagradable en tu vida, aprender de ella y avanzar. Entonces eso te vuelve más valioso. Él decía, tenemos que entender que en la vida hay situaciones que nos producen sufrimiento, pero de nosotros depende si quedar toda la vida llorando o de aprender de esa situación. Entonces, por eso es que él decía que los seres humanos tenemos que avanzar y tenemos que dejar ese sentimiento de inferioridad a un lado. De nada te sirve el sentimiento de inferioridad porque te hace ser una persona optimista, una persona pesimista, disculpen, una persona pesimista que no le ve como lo positivo a las cosas, donde tú necesitas la aprobación de las demás personas para poder hacer algo, donde tú tienes, para que te fijes un objetivo y una meta y cumplirla se necesita. Entonces decía que ese sentimiento de inferioridad lo que hace generar en ti es obstaculizar esas capacidades que tú tienes. Y hablaba de ese complejo de inferioridad, es ese logro exagerado que las personas quieren alcanzar y que a veces hacen lo imposible por quererse, para que las otras personas se sientan mal. Son aquellas personas que les gusta humillar a los demás, que disfrutan que la otra persona se sienta mal. Entonces son aquellas personas que siempre están como que yo soy el mejor, yo soy el que puedo, yo soy el más inteligente. Y eso también decía él, que esas personas con ese sentimiento de insuperioridad, lo que internamente tienen son complejos de inferioridad. ¿Sí quedó claro, mis amores? Sí. Sí, señor, súper claro. Entonces, esa es parte de la teoría. No se les olvide lo que dimos hoy. La fuerza motivacional, la parte de los estilos de vida, sentimientos de superioridad y sentimientos de inferioridad. No hemos terminado. Todavía nos hacen falta lo que son los tipos de personalidad, que es dominante, evasivo, socialmente inútil y todo eso. ¿Ya? Con eso terminamos. Y se prepara la señorita para la próxima clase. Erinson, ¿quién tiene a Erinson? Yo, profe. Bueno, Erinson y se prepara Claudia y Ena con Carroye, por si nos da tiempo, ¿ya? Señor, ¿cómo, señor? Claudia y Ena tienen un tema para la exposición que es Cat Roger. Entonces se preparan para Sí, esa señora, exposición. ya.
Bueno, mis amores, ¿qué dudas Bueno, tienen, inquietudes, que se nos está acabando el tiempo? Tengo una pregunta. Yo no tengo dudas, señor. No sé si los compañeros. Silvana, Claudia, Juliana, Olga, Ana. No, señor. Bueno, entonces, mis amores, ya nos hace falta 4 minuticos, 5 minuticos. Entonces me despido, que tengan un buen día del amor y la amistad, lo que resta de la noche. Sí, Del día de señor, de la noche, porque Igualmente, señor, feliz cumpleaños. Igualmente, señor. Bueno, mis amores, descansen, que disfruten. Nos vemos el próximo sábado. ¿Oyeron? Se me cuidan mucho. La bendición de Dios con usted. Amén. Igual, Julia. Amén. Chao. chao. Chao.